efectuado el receso, y antes que comencemos la pregunta, no sé si el licenciado José Alberto Álvarez, luego de haber conversado, deliberado, escucharlo, ¿no? Que tampoco con esto se sientan comprometidos en que están obligados a quedarse aquí. Eso es una decisión, obviamente, del Colegio Nacional de Abogados. José Alberto Álvarez. Muchas gracias. Bueno, usted dice que usted es uno más entre estos. Sí, exacto, uno más. Pero usted es nuestro presidente, nuestro coordinador, nuestro director ejecutivo, y así se ha mantenido. Sí, y asumo las responsabilidades luego. Y asume la responsabilidad. Mire, en primer lugar me ha agradado mucho la sinceridad del licenciado Moreno en el sentido de confirmar que ha sido invitado por el grupo Movin, que la invitación es para este viernes, porque nosotros teníamos entendido también que habían hecho algunas consultas a puertas cerradas en el fin de semana. Gracias a Dios no fue él, y él todavía no ha cometido para nosotros esa situación. Entonces, cuando él lo dijo así al principio, por eso nosotros decidimos quedarnos. Le manifesté aquí al colega Raúl, que es nuestro suplente aquí en la comisión, que ante la petición de ustedes y ante aquí la petición del representante del Comité Ecuménico, nosotros tenemos junta directiva esta tarde y entonces reevaluaríamos la situación. Seguimos de manera categórica, enérgica, para que no se preste a confusiones, los candidatos a magistrados son víctimas de esto, de que los llama este grupo, los llama este otro grupo. No sé si alguien más aparte del grupo móvil los ha llamado, pero es posible que reciban llamadas de otros grupos. Entonces, y eso se presta a confusión, pero él sabe y él está aquí a la hora que le dijeron, porque aquí es el ente oficial. Así que nosotros vamos a reevaluar esta tarde, habida cuenta de las declaraciones del licenciado Moreno. Muy bien. Bueno, iniciamos con esta otra etapa y para ello le daremos la palabra a la diputada Ana Matilde Gómez Ruilova, que representa a la Asamblea Nacional de Diputados en este momento, de forma tal que le damos la palabra. Muchas gracias, señor Procurador. Muy buenos días a todos los presentes, a los compañeros de la mesa, de la comisión, y particularmente pues al entrevistado, el licenciado César Moreno. Primero me gustaría saber, señor Procurador, con cuánto tiempo contamos cada uno de los intervinientes. Bueno, no nos hemos fijado un tiempo, lo que sí queremos es que en un momento dado, pues, producto a las preguntas que vayamos haciendo, le demos la oportunidad a cada uno, sin que eso signifique que posteriormente puedan volver a hacerles preguntas. Gracias. ¿Las preguntas que nos están llegando se las pasan a ustedes? Sí, claro que sí. Bueno, en segundo lugar me gustaría resaltar que celebro la reactivación de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia y que circunstancias tan interesantes que tiene el destino me permiten estar aquí en otra posición, habiendo sido parte del acta constitutiva de esta comisión como Procuradora General de la Nación y ahora en calidad de representante de la Asamblea Nacional. En el año 2005, cuando se convocó el Pacto de Estado por la Justicia, producto de una grave crisis en el sistema de administración de justicia en Panamá, se convocó a los actores más importantes porque, como ustedes pueden ver, las instituciones que aquí están representadas son todas relacionadas con el quehacer de la administración de justicia, y la principal conclusión de aquel entonces fue que la administración de justicia en el país estaba en grave crisis, cierto, y que necesitaba una transformación total, pero que empezaríamos primero que nada por pedirle autorregulación a los presidentes de cara a que no había una reforma constitucional que permitiera un escrutinio más exhaustivo para la escogencia de magistrados, y se elaboró precisamente un perfil y se hizo todo un procedimiento que se le sugería al presidente en ese momento. Yo celebro que en esta oportunidad, porque en anterior oportunidad pues se fue burlado a la Comisión de Estado frente a las entrevistas que se hicieron y demás. Yo resalto que en esta oportunidad el presidente que nos toca ahora, a quien le toca presidir el país,
nuevamente decida someterse a una autorregulación, porque todos estamos muy claros que la facultad constitucional lo que dice es que él designa junto con su gabinete y es la Asamblea quien aprueba o no esos nombramientos o esas designaciones. En ese sentido voy a hacer uso pues de esta oportunidad de intercambiar algunas opiniones con el entrevistado aspirante a la Corte Suprema de Justicia, y lo primero que me gustaría escuchar de usted es por qué cuando se abre la convocatoria a aspirantes, a personas que quieren ir a la Corte Suprema, ¿qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que le nace a César Moreno pensar que es una persona que puede ir a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué estima usted que es la Corte Suprema de Justicia para los panameños y qué piensa usted que puede ir a hacer allí? Lo primero que me motivó fue mi trayectoria. Me puse a pensar que había tenido una trayectoria de 16 años en el órgano judicial, 4 años en el Ministerio Público y ya tengo 5 años en la práctica privada. Durante el ejercicio en el órgano judicial y el Ministerio Público, en la parte del Estado, por decirlo de alguna manera, uno no notaba en muchos casos lo que sufren, lo que padecen los litigantes y las personas que van al órgano judicial a pedir una tutela judicial efectiva. Ahora, en la práctica profesional, privada, he podido constatar esas situaciones. Ante esas situaciones, fueron los que me motivaron a intentar acceder al cargo de magistrado para poder contribuir a tratar de mejorar la administración de justicia. En la Constitución Política de la República tiene un artículo, el artículo 2, que siempre uno piensa qué interpretación le dan quienes llegan a los distintos órganos o poderes del Estado. Pues dice allí, y me permito la lectura breve, del artículo 2, que el poder público solo emana del pueblo. Punto. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, y viene siempre esa frasecita que pone a todo el mundo a tratar de justificarse. Y pregunto, pero en armónica colaboración. ¿Cómo entiende César Moreno que es la armónica colaboración entre los distintos poderes del Estado? ¿Qué entiende César Moreno que es armónica colaboración para que trabajen limitada pero separadamente los tres poderes formales del Estado o cualquiera de sus otros poderes no formales pero con rango constitucional? Okay. Para mí lo primero, lo que dice ese artículo es definitivamente la independencia. Los tres poderes del Estado son independientes. Cuando establecen la armonía, el artículo establece la armonía, no es para interferir en decisiones de uno u otro órgano, sino esa armonía va dirigida a establecer políticas públicas destinadas al mejoramiento, ya sea de la administración de justicia, ya sea de la seguridad en el país, ya sea de la economía en el país. Esa es la forma armónica, que es como yo veo que deben funcionar estos tres órganos, o es el mandato constitucional que establece el artículo recién leído por usted, señora diputada. Esa es mi forma de ver la forma armónica en que deben funcionar los tres órganos del Estado. Cada uno siempre debe mantener la independencia en sus funciones y atribuciones que la propia Constitución y la ley le ha entregado a cada uno. La armonía es solamente para mí en temas de carácter nacional, que necesita la intervención de los tres órganos del Estado. Gracias. Un magistrado evidentemente va para un órgano, un cuerpo colegiado, un magistrado de la Corte Suprema. Hay muchos cuestionamientos respecto al funcionamiento del
de la Corte como tal, sus deliberaciones y sus decisiones, su pleno, el funcionamiento de ese pleno. ¿Cómo piensa César Moreno que un solo miembro que llega frente a un cuerpo colegiado tan cuestionado en este momento respecto a la lentitud de algunos pronunciamientos, frente a los fallos, frente a la trayectoria, a todos los cuestionamientos que hay en este momento respecto al papel, al rol que juega el Pleno de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo una persona puede hacer la diferencia? En un cuerpo colegiado una sola persona es muy difícil, es muy difícil. Sin embargo, he notado en los últimos meses que hay cierta voluntad por parte del Pleno, estamos hablando del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en tratar de cambiar esa percepción que se tiene de algunos hechos o de algunas situaciones que pueden ser cuestionadas al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, creo que ya se están dando los primeros pasos, creo que vamos encaminados, creo que los magistrados han entendido la necesidad de crear bases sólidas en relación con el cumplimiento de la Constitución, con el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento de la independencia judicial, con el cumplimiento de la imparcialidad. Creo que se han dado pasos, no son grandes pasos, pero por lo menos se ha empezado a caminar hacia ese objetivo. Usted ha mencionado independencia e imparcialidad, que obviamente son principios que deben regir un actuar de un administrador de justicia, pero ¿y cuáles serían otros dos, por ejemplo, pilares antes de fallar, tomando en consideración que cuando se dicta una sentencia, cuando se emite un fallo, obviamente se está decidiendo sobre la vida, honra, bienes, el destino de cuerpos o personas en conflicto? Está uno como un dirimente imparcial, como un tercero imparcial, que para que haya pacífica convivencia tiene que haber justicia. ¿Cuáles serían esos pilares que apalancarían la decisión de César Moreno, más allá de, ya dijo, imparcialidad, independencia? Siempre ante esa pregunta me llama la atención que es antes de fallar. Yo siempre he creído que todos los pilares, estos principales pilares, no es antes de fallar. Estos pilares se tienen que tomar en cuenta desde el momento que se le hace la carátula al expediente y llega a mano del juez, donde el juez ve las partes. Allí él tiene que analizar, uno, si soy independiente, si tengo algún impedimento, si voy a ser imparcial en este caso. Allí es donde empieza. Ahora bien, como estamos en el cargo de magistrado, estamos optando por el cargo de magistrado de la Corte Suprema, debemos entender que en ese momento ya los expedientes han llegado formados. Entonces, para mí, los pilares fundamentales ahí son el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, el cumplimiento de la Constitución y la ley. Y en los casos que haya necesidad de aplicar las convenciones internacionales aprobadas por Panamá, debemos aplicarlas. Gracias. El artículo 214, el artículo 214 de la Constitución habla de la forma en que se establece el presupuesto para el funcionamiento del órgano judicial y lo combina, pues lo ata al Ministerio Público. ¿Qué opinión le merece a usted esa expresión de la Constitución, ese planteamiento, realmente es esa norma? Porque nadie se puede salir pues del mandato constitucional en principio o en teoría. Y el 214 señala que los presupuestos del órgano judicial y del Ministerio Público no serán inferiores en conjunto al 2% de los ingresos corrientes del gobierno central. Si mal no recuerdo, ese artículo, o hay uno precedente, quizás es un artículo que alguien me decía, no te metas en ese tema, pero la verdad es que cuando vemos el asunto de los presupuestos, tenemos que ir al órgano ejecutivo a pedir, el órgano judicial y el Ministerio Público tienen que elaborar su presupuesto, mandarlo para que sea ingresado al presupuesto de la Nación, que es aprobado por el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
definitivamente ese es un artículo que definitivamente, tengo que ser claro, nunca le he prestado mucha atención a ese asunto, del tema del presupuesto del Estado y principalmente del Ministerio Público y el órgano judicial. Ese sería, o sea, tendría que analizarlo a profundidad porque en mi trayectoria nunca he estado involucrado en esos asuntos. Gracias, señor procurador. Lo digo sin micrófono porque Okay. estamos por la Alianza Ciudadana. Me han estado haciendo señas y que para que la próxima en preguntarse a la Procuradora General de la Nación. ¿Cómo no? Entonces, señora Procuradora, tiene usted la palabra para las preguntas que a bien tenga formularle. Gracias. Muy buenos días a todos los miembros del Pacto de Estado por la Justicia, señores público presente en medios de comunicación social. Bueno, como ha comentado aquí el aspirante, pues trabajó en el Ministerio Público. En ese sentido, mis preguntas van a ser dirigidas más a criterios éticos y algún tipo de principios morales y básicos en el tema de administración de justicia. Mi primera pregunta sería, de ser usted designado magistrado, cuando actúe como magistrado sustanciador o miembro de la sala colegiada, y le llega a usted el conocimiento de una causa que le genere presiones económicas, políticas, sociales, mediáticas, ¿cómo actuaría usted? No hay otra manera de actuar. La única manera de actuar es conforme a la Constitución, al mandato constitucional, al mandato legal y respetando mis valores éticos y morales. Yo estoy aquí por esos mismos valores, porque soy una persona honesta, porque soy una persona seria, una persona que no tiene compromisos con nadie, ni políticos ni comerciales. Por tanto, si de llegar a la Corte Suprema de Justicia y tener que resolver una causa como la que se ha hecho mención, yo no tendré ningún problema en aplicar la ley y la Constitución. Gracias. Siguiendo con la línea de las preguntas de la representación de la Asamblea, ¿cuál es su posición ante el señalamiento de falta de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo y cómo asumiría usted como magistrado de ser designado este reto? Esa es una percepción, definitivamente hay una percepción seria de que el órgano judicial siempre ha mantenido no ha sido independiente del órgano judicial, del órgano ejecutivo. Como lo dije hace unos minutos, mi independencia no está en duda. Mi independencia me la da mi trayectoria y no creo que en ningún momento se verá afectada por presiones de nadie. De ser usted escogido magistrado, a mí me gustaría saber qué competencias, qué cualidades, qué valores éticos y morales usted consideraría para los que integren ese equipo de trabajo, entendiendo que cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad para hacer designaciones directas en cuanto a su equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo no podría tener valores distintos a los míos. Tendrían que tener honestidad, responsabilidad, tendrían que tener vocación de servicio, vocación de cumplir la Constitución y la ley, vocación de trabajo, porque es algo que me ha caracterizado. ¿Cuál es su criterio sobre la administración de justicia civil en estos momentos e indique qué fortalezas y debilidades usted observa? Okay. En este momento, la administración de justicia en la jurisdicción civil
está adoleciendo de muchos problemas en este momento, como son la mora judicial. Esa es una de las principales debilidades de la jurisdicción civil. Pero eso tiene una solución, quizás no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, y ya se han dado los pasos en relación a esa situación. Con la aprobación de la carrera judicial, entiendo que hay un fortalecimiento de la escuela judicial a través de crear una especie de universidad judicial. Además de eso, hay en la Asamblea ahora mismo un proyecto de ley que está en estudio, que es la justicia civil oral. Entonces, todo eso va encaminado a fortalecer y a mejorar la jurisdicción civil. Por supuesto, en caso de llegar, a mí me corresponderá impulsar todos esos mecanismos tendientes a ese mejoramiento. Gracias. Usted es especialista en materia civil, pero en la Corte Suprema de Justicia, además de la Sala Civil, cada magistrado forma parte del Pleno donde se atienden temas constitucionales. Entonces, mi pregunta va encaminada a conocer qué tanta experiencia, aunque ya lo adelantó en su primera intervención, qué tanta experiencia y conocimientos tiene usted en materia constitucional. Como dije en mi exposición inicial, mi experiencia está en haber manejado un sinnúmero de acciones de amparo de garantías constitucionales presentadas en los juzgados de circuito. Y en la práctica privada también he presentado algunos amparos de garantías constitucionales, advertencias de inconstitucionalidades y en algún momento demandas de inconstitucionalidad. Okay. Bueno, muchas gracias, señor Procurador de la Administración. El presidente del Colegio Nacional de Abogados pues tiene la palabra para que comience con sus preguntas. Disculpa, Sí. Carlos. Y nuevamente agradeciendo la aclaración inicial del licenciado Moreno. Mire, yo he tenido la suerte de ser 4 veces presidente del Colegio de Abogados. Y en todas las ocasiones en que he sido presidente del colegio, la crítica permanente al sistema de administración de justicia ha sido casualmente la falta de independencia judicial. Y para nosotros el cáncer está en la propia Constitución por el sistema que tiene de nombramiento de los más altos personeros de la Administración de Justicia. Antes de hacerle la pregunta, quiero saber, ¿usted aspira a alguna de las salas? Porque cuando nosotros le dijimos al representante del Ejecutivo que se iba a mandar una lista de 10, por lo menos mandar a 5, estos son los que están postulados para la sala civil y estos 5 para la sala de lo contencioso administrativo, pero no se hizo esa diferenciación. Licenciado César, ¿usted aspira a qué sala? Yo, por mi expertise, puedo aspirar tanto a la sala civil como a la sala contenciosa administrativa. Bien. Contencioso administrativo. Bien, mire. Yo he ido cambiando a lo largo de mi vida en los planteamientos gremiales. En principio era un luchador casi sin admitir ni cuestionamientos para la colegiación profesional. Pero ahora, cuando llegué al colegio, mi lucha es por el examen profesional. Asimismo, en cuanto a los requisitos para magistrado de la Corte, antes hablábamos de honradez, transparencia, independencia, etcétera. Pero hoy en día, el requisito fundamental que creo que debe tener un magistrado es el de la valentía. Y es la valentía que da la independencia para casualmente sobrevivir a las llamadas, a las presiones de los medios de comunicación social, a las presiones de los partidos, a las presiones del órgano ejecutivo, inclusive a las presiones que se pueden dar hasta del
órgano legislativo, y entonces yo le quiero preguntar, porque miren, usted dice que para cualquiera de las dos salas, pero como dijo la procuradora, en el pleno se ven muchas cosas, y usted que en su exposición mostró como credenciales al haber defendido al Estado. Usted sabe que el Estado, en su actuar a través de sus funcionarios, comete muchas veces y gran cantidad de veces errores que traen consigo demanda. Y por ejemplo, uno de esos errores, y lo voy a decir aquí porque ha sido muy público, es el caso Lisac. En el caso Lisac, en un periodo de la concesión se la quitaron. Eso motivó que la Corte Suprema decidiera otra cosa después, y entonces hay una demanda en los Estados Unidos por más de 2.000 millones de dólares, y así han habido muchas otras demandas contra el Estado. Usted dijo que defendió algunas, pero es que no siempre el Estado tiene la razón. Entonces a veces tenemos magistrados en la Corte, y lo estamos viviendo en este momento, que se desviven por fallar en cuanto a los intereses del Estado en detrimento de los intereses de las empresas y de los particulares. Mi pregunta concreta es, ¿cuál sería su actuación en ese sentido? ¿Defendería usted los intereses del Estado o defendería usted lo que está en el expediente? No, yo defendería la Constitución y la ley. Y si en el expediente constan los elementos de convicción que demuestren que el Estado cometió una falla en la aplicación del sistema, yo no tendría ningún problema en condenar al Estado. Es más, le comento que durante mi etapa en la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, nosotros no solamente muchas causas, nosotros pedimos que fueran transadas. ¿Por qué? Porque veíamos que las actuaciones del Estado iban encaminadas a una condena. Entonces, para tener una condena mayor y esperar 10, 15, 20 años. Es más, le comento que por muchos años en este país la política estatal era que el Estado tenía que ser vencido en juicio para pagar. Era la única forma en el lapso, o por lo menos ser demandado en base a la interpretación del numeral 4 del artículo 200 de la Constitución. Y en el lapso que nosotros estuvimos en la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, ese pensamiento se modificó, porque ahí se entendió que la norma habla de en litigio, y el litigio inicia desde el momento en que se ocurre la mala prestación del servicio público, en el momento que el Estado incumple el contrato, en el momento en que el Estado resuelve inadecuadamente o ilegalmente el contrato. Entonces, ante esas causas, nosotros, al examinar el expediente, recomendamos en muchos casos que había que someter a transacción esos procesos. Entonces, si en ese momento, aún siendo funcionario o fiscal o asistente en la Fiscalía Superior Civil, pude tener la valentía de recomendar al Ejecutivo que transaran determinadas causas, no creo que, siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, eso vaya a ser un impedimento para mí. Bueno, tengo dos preguntas en explicaciones previas. ¿Qué piensa usted de la colegiación profesional? El tema de la colegiación, porque tengo que ser honesto, no estoy inscrito en el Colegio Nacional de Abogados, y no estoy inscrito en el Colegio Nacional de Abogados tengo que hacer la explicación, producto de mi independencia. Y perdónenme que lo reitere, durante mis 20 años dentro del sistema de administración de justicia, creé una forma de vida que me abstraía de cualquier actividad social, gremial. ¿Por qué? Porque
el funcionario judicial está llamado a resolver causa de los particulares y no debe tener ninguna injerencia, ni siquiera de los grupos sociales o gremiales. Por eso nunca me inscribí en el colegio de abogados, pero creo en la colegiatura, creo en los gremios, creo en todas esas instituciones, las respeto, las apoyo, pero personalmente, por mi condición y por mi forma de ser, no siempre he tratado de mantener mi independencia en ese tema. Sí. Y la última pregunta, mire, el tema del examen profesional es una propuesta de la Corte Suprema de Justicia y que no sé si usted conoce por qué la Asamblea no lo discutió, de llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted avalaría la posición de la Corte de promover el examen profesional? Yo creo que en este momento se hace necesario. Yo soy un convencido de que es necesario establecer algunos parámetros, un poquito más rígido la forma de obtener la idoneidad de abogado. O sea, creo que hay que probar a los nuevos jóvenes que van saliendo van a salir al mundo jurídico para ver cuáles son realmente sus conocimientos, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra Carlos Lee en representación de Alianza Ciudadana por Justicia. Buenos días, licenciado. Buenos días. César. Sí. Yo voy a insistir en el tema de la independencia. Una de las críticas frecuentes que se hacen a las designaciones permanentes, que se hacen a las designaciones, porque la Constitución lo designa, lo establece, que es el gabinete, y el presidente con el gabinete es el vínculo que el Ejecutivo pueda tener y la fidelidad a esa designación que los magistrados después le profesan una vez siendo designados al Ejecutivo. ¿Qué haría usted si el presidente, siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, le llama por teléfono y le plantea que le favorezca un caso, el que usted es el ponente de ese caso? Esa pregunta tiene una sola respuesta. Yo escucharía al presidente de la República como escucharía a cualquier otro ciudadano. Cualquier miembro yo lo escucharía, pero no dejaría por ningún motivo que la posición del presidente de la República me influyera. La independencia no es solamente de los políticos, también de los intereses económicos. Actualmente usted trabaja en alguna firma de abogados. Una de las críticas también que se hacen a los magistrados de la Corte o es que vienen de los partidos políticos o vienen de los intereses de las grandes firmas de abogados. ¿Usted pertenece actualmente en alguna firma? Yo soy colaborador de la firma Sucre, Arias y Reyes. Soy abogado asociado, o sea, soy un colaborador, que no se entiende en la figura de asociado con socio. No soy socio de la firma, soy asociado, soy un colaborador de la firma Sucre, Arias y Reyes. Y usted después de 10 años va a ejercer el derecho. ¿Eso no sería para usted una presión para que sus fallos estén preparando su salida de manera que alguien lo emplee después de magistrado? No. Mi compromiso es con la Constitución, con la ley y con lo que aparezca en esos expedientes, las evidencias, las pruebas que aparezcan en ese expediente. Ese es mi compromiso. Yo no voy conociéndome, como me conozco, yo no estaría aquí frente a ustedes diciéndoles quién soy, buscando un objetivo para un futuro. No, ese no es César Moreno. Yo no. Aunque eso suponga que después quede desempleado. Eso no es un problema para mí. Gracias. Yo voy a pasarle al representante de la Defensoría del Pueblo, pero nada más me quedo con una inquietud. Digo, siendo César Augusto Moreno Almanza magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
y lo llama el presidente de la República, ¿usted se quedaría con eso ante la ciudadanía? De no decirle, señor presidente, ni termine de preguntarme, porque si usted me está llamando, yo lo voy a presentarle una denuncia a usted. ¿Usted lo haría? Por supuesto que sí. No, yo me quedé con la inquietud porque cuando yo te escuché, tú dijiste, yo lo escucharía como cualquier otro ciudadano. Yo, señor presidente, cuidado con lo que usted va a hacer. No, sí, o sea, no, yo lo digo. Definitivamente, o sea, uno recibe la llamada, pero yo no creería que un presidente de la República se atreva o intente. Te comprendo, César, pero la práctica nos ha dicho que lamentablemente... No, definitivamente. Sí, no, yo quería aclararlo porque acuérdate que las respuestas no son para nosotros. No, definitivamente, la respuesta es para la ciudadanía, y yo lo digo porque yo he escuchado ex magistrado de la Corte decir, no, que el presidente me llamaba, y yo, ¿por qué usted en el momento que el presidente lo llamó? Yo, señor presidente, usted está llamando a un magistrado de la Corte. Tiene un punto muy válido, señor procurador, y definitivamente sería así. Mi posición sería esa. Si es un tema para cumplir con el artículo 2 de la Constitución, se puede escuchar y se puede conversar con el presidente de la República. Sin embargo, si es por un tema como el que ha explicado el licenciado Lee, por supuesto que no. Por supuesto que tendría yo inmediatamente que establecerle que hay una ruptura de las disposiciones legales, de independencia también en ese tema. Vale la aclaración. Digo que no era una pregunta, no, porque creo que era necesario. Sí, para seguir preguntando. Por supuesto. Tiene la palabra el representante de la Defensoría del Pueblo. Buenos días a todos y a todas. Los felicito por esa valentía de estar aquí. Vamos a hacerle varias preguntitas por ahí. Fíjese que Panamá, usted sabrá que ocupa en Latinoamérica el primer lugar en detenciones preventivas y a nivel mundial el tercero. Como quiera que usted va, ya sea para la sala primera o la sala tercera, pero conocerá en el pleno de detenciones preventivas qué opinión le merece este aspecto. Si cuando Francia con 63 millones de habitantes tiene 63.000 detenidos, Panamá con 4 millones tiene 18.000. ¿Usted qué opina de esto? Definitivamente es que, miren, como le explico, mi especialidad, usted lo ha dicho, en materia civil, materia comercial. No obstante, en algunas reuniones, en mi participación como fiscal superior civil, pude conocer algunos de estos puntos, algunos de estos elementos que usted está estableciendo en este momento con relación al problema carcelario que hay en este país. Y más que todo, quizás se refiere a aquí tendremos que es un tema estructural, es un tema que no solamente es de la Administración de Justicia, del Ministerio Público, es un tema de la sociedad. Porque aquí usted me dice una cifra, 18.000 personas detenidas, pero hemos evaluado algo. Si a esas 18.000 personas detenidas le sumamos cuántas personas están con medidas cautelares en este país, casa por cárcel, impedimentos de salida, quizás, yo no sé si se ha hecho esa investigación, tendríamos que sumar cuántas personas tendríamos nosotros ahora mismo en esta sociedad panameña con un proceso penal abierto. No sé si hay algún observatorio que haya determinado. Entonces, eso es un tema altamente delicado. Entonces, eso probablemente haya un problema en la Administración de Justicia, en el Ministerio Público, pero también hay un problema de sociedad. Hay un problema de sociedad y ahí es donde nosotros debemos reforzar y le corresponde tanto al órgano judicial, a la Defensoría del Pueblo y a todos los actores reforzar ese tema de los valores éticos y morales, porque a mí, como les reitero, me ha llamado sobradamente la atención que siempre hablamos de los 18.000 detenidos, pero es que ese es un problema serio, pero sin embargo, ¿cuántas personas están con medidas cautelares que no aparecen en esas estadísticas en un país de 4 millones de habitantes? Eso es un problema serio para esta sociedad.
y que no solamente, y que todos tenemos que involucrarnos en ese tema. Bien. ¿Qué opina usted con referencia a la rendición de cuentas? En estos días me metí a la página del órgano judicial. Observé que un magistrado, en este caso el magistrado Abel Zamorano, presentó su examen de rendición de cuentas de la gestión que había hecho por el año. ¿Usted qué opina de estas rendición de cuentas que deberían hacer los magistrados? O sea, la rendición de cuentas para mí es un pilar de nuestra administración pública. Todos los funcionarios deben rendir cuentas, están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía de sus actuaciones. Excelente, y aplaudo que el magistrado Zamorano haya presentado su rendición de cuentas, y definitivamente ese es todos los funcionarios debían rendir cuentas. Reitero, y perdónenme si soy, pero mientras estuve en el Ministerio Público siempre rendimos cuenta de nuestras actuaciones, periódicamente, semestralmente y anualmente estábamos rindiendo cuentas sobre nuestras actuaciones, y cada vez que algún medio de comunicación, quería tener conocimiento, nosotros le prestábamos la colaboración y le explicábamos cuál era nuestra función en esa fiscalía. Bien, ya para terminar, no conozco actualmente ningún funcionario, exfuncionario, que se le haya pagado indemnización por los despidos. Llegarle a usted algún caso como esto, ¿cómo usted cree que lo pueda resolver? ¿En qué sentido? Funcionarios que destituyen y están ¿En amparados. ¿En qué caso me llega a mí como magistrado? Correcto. O sea, en la reclamación de sus prestaciones como servidor público, en una demanda de... Que ha sido destituido. Bueno, es que habría que analizar, uno, ¿por qué fue destituido? Los elementos sustentatorios de esa destitución y la posición del empleado o del servidor público que haya sido destituido, y en caso de tener razón, como se los dije, yo le reconocería sus derechos sin ningún problema. Hemos visto en la institución, la Defensoría, un sinnúmero de quejas con referencia a funcionarios, exfuncionarios que son destituidos amparados con la Ley 59. Son funcionarios que han estado evidentemente afectados por una enfermedad y son destituidos. Pero cuando se interponen los recursos ante la Corte, caen a veces en un agujero negro, demoran una eternidad. ¿Usted qué opina de esta mora judicial? Como dije hace unos minutos, la mora judicial es uno de los elementos que afecta a la administración de justicia, porque justicia tardía no es justicia. Entonces, lo que nos corresponderá a nosotros es, de ser designados, tratar de convocar a todos los actores del sistema de administración de justicia para buscar las soluciones a este problema. Como le dije, ya existe una carrera judicial, ya existe un intento, o van a fortalecer la escuela judicial, que son elementos fundamentales para tratar el problema de la mora judicial. Ya para finalizar, ¿usted qué opina con referencia a la aplicabilidad del principio de la convencionalidad, estando usted en la Corte como futuro magistrado? Como no tengo una expertise en un tema de convenciones internacionales. Sin embargo, creo y soy un convencido que el principio de convencionalidad debe ser aplicado en Panamá. Si las convenciones están ratificadas por el gobierno panameño, deben ser aplicadas. Muchas gracias. En
este momento tiene la oportunidad de formular las preguntas el representante del Comité Ecuménico, las que a bien tenga. Tiene la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días. Licenciado Moreno, a nosotros en el Comité Ecuménico nos interesa mucho conocer cómo usted va a impartir justicia, cómo vamos a corregir las injusticias que vemos a diario. En el Comité Ecuménico recibimos a diario muchas quejas de la ciudadanía y de la sociedad en general. Hay un punto fundamental que debe ser insignia en cada uno de nosotros. La misma Constitución, en lo que respecta a la administración de justicia, habla en su artículo 201 que la administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida. La gestión y actuación de todo proceso se surtirá en papel simple y no estarán sujetas a impuesto alguno. Y cada vez vemos que nuestra sociedad se queja de que no se está cumpliendo ese artículo de la Constitución. ¿Qué opinión le merece ello? Yo creo que realmente sí se cumple ese artículo. Ese artículo se cumple en Panamá. Pero en materia civil y materia comercial, lamentablemente, para probar las pretensiones de muchas de las personas que concurren al sistema judicial, requieren de algunas expertise o peritajes, que es lo que realmente encarece el proceso judicial. Eso es lo que realmente, pero la Administración de Justicia sí brinda la gratuidad, la de presentar el proceso en papeles simples. Todo eso se cumple día con día. Lo que pasa es que, recordemos, cada causa tiene que ser probada y existen los elementos de prueba establecidos para probar esas causas, y cada uno de esos elementos de pruebas tienen que ser perfeccionados. Algunas de esas causas requieren expertise o pruebas periciales, las cuales necesitan. ¿Por qué? Porque van a desarrollar van a analizar situaciones que no son de conocimiento del juez, y el juez necesita apoyarse en esos expertos, médicos, ingenieros, arquitectos, que les digan y que les expliquen qué es lo que sucedió en ese caso, qué es lo que sucedió en tal o cual situación. Entonces, allí es lo que encarece la Administración de Justicia. Ese es el problema. Gracias. Hay otro punto que se refiere también a la mora judicial. Cuando usted ha hablado de que se tienen que probar, que se llega a juicio, el juicio se da y ya hay una sentencia, ¿en qué tiempo supuestamente el afectado debe conocer esa sentencia en firmada y todo por el juez? ¿En qué tiempo? Sí. No, inmediatamente que la sentencia, porque del conocimiento es una cosa, el conocimiento de la sentencia, del resultado de la sentencia es una fase, pero para que él pueda hacer uso
del derecho que se le ha reconocido en esa sentencia, eso es otra situación. Eso es que, entonces... A eso me refiero. A eso es lo que se refiere. Al momento, cuando él, ya después que ese derecho que ha surtido todas las etapas procesales, ya la sentencia se encuentra ejecutoriada, inmediatamente, ahí es donde viene uno de los problemas. ¿Cómo haces efectivo ese derecho? Correcto. Es que creo que es lo que a donde va destinada es su pregunta. Es correcto. ¿Cómo haces efectivo ese derecho? Esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil que hay durante el desarrollo de un proceso. Que el demandante pueda tener la satisfacción correcta del derecho que fue reclamado ante la jurisdicción. Eso es lo más difícil que hay. Porque hay muchos factores que entran en juego para que ese derecho sea reconocido de una manera rápida. Pero me supongo que hay un término ya especificado. No hay un término. Realmente no hay un término. Le explico por qué. Le explico por qué no hay un término. Porque si usted adquiere un derecho, depende del derecho que usted ha adquirido, porque eso también hay que analizarlo. ¿Cuál es el derecho que usted ha adquirido? Yo fui condenado a pagarle una suma de dinero a usted, pero si después de 10 años yo no tengo con qué pagar, ¿cómo usted se resarce correctamente? Entonces no hay un término realmente. Eso va a depender de las acciones que hayan tomado previo al juicio. Entonces, ¿por qué si hay términos de prescripciones? ¿Por qué hay términos de prescripciones? Porque no se puede dejar, abierta las acciones, porque eso crearía una serie de inseguridad, porque yo tendría una causa con usted, y yo pasaría toda mi vida pensando que algún día usted podría demandarme. Entonces la ley ha establecido un plazo para que usted pueda recurrir ante las autoridades judiciales a accionar en relación a ese término. Gracias, señor. Bueno, me llegó el momento de las preguntas. Sí. César Augusto Moreno Almanza. Aquí están los medios de comunicación. Eres consciente que no solamente te estás dirigiendo a los representantes de la Comisión de Estado por la Justicia. Procurador, me acaban de pasar un mensaje que dice que el audio de CERTV, que las personas que están oyendo, recibiéndolo por no están, no sale. Caramba. ¿Sí? ¿Se fue el audio? ¿Ya? Porque que quiero... ¿Sí? Ok. Sí, dice que está muy bien el audio. Bueno, voy a precisamente porque quiero que la respuesta de la pregunta que te voy... Sí, el país. Le pregunto yo a César Augusto Moreno Almanza. Sí. Sí. ¿Considera César Moreno que hay algo o puede haber alguna persona que conozca de alguna situación de tu vida, no privada, sino de alguna situación de tu desempeño en el ejercicio de la profesión o mientras estuviste en el órgano judicial o ministerio público, que pudiera comprometer tu desempeño en la Corte Suprema de Justicia, y producto de eso, de saberse, tendrías que verte en la situación de renunciar al cargo? No sé si está clara la pregunta. Sí. Si hay algo que... Lo digo porque ya ocurrió una experiencia en nuestro país de una persona que sufre, cuando digo sufre en el sentido amplio,
todo un proceso para ser nombrado defensor del pueblo. Después que lo nombra, resulta que estaba denunciado por una causa de violencia doméstica, y cuando él le pregunta, dice, bueno, es que a mí nunca me lo preguntaron. Pues yo quisiera que ante la ciudadanía tú pudieras, de un análisis, que tú consideres que ha habido algo en el desempeño de tus funciones que pudiera comprometerte y que sería bueno que supiéramos en este momento. No, definitivamente no. En el desempeño de mí como funcionario provincial, Ministerio Público, y en la práctica privada, no encuentro ningún elemento que me pueda comprometer mi participación como magistrado de la Corte. Posteriormente, siendo magistrado de la Corte, ¿se da alguna situación que te comprometa? ¿Estarías a la altura de las circunstancias de que en vez de someter al país a todo un desgaste, escuchar algún día a un magistrado que afronte una situación y renuncie al cargo? Si la situación es seria, la percepción ciudadana está sobre elementos serios, válidos, yo no tendría ningún problema en renunciar. César, y la pregunta no solamente en cuanto a tu comportamiento, ya nos lo has dicho, tu trayectoria. Yo lo digo con el resto de los compañeros. Acuérdate que la Corte está integrada por 9 magistrados, y de pronto tú eres una persona que mantienes una actitud dentro de los parámetros éticos, morales, como dices tú, cumplir con la Constitución, la ley, por supuesto. pero tú ves, hace que poco, lo que está ocurriendo César, no es lo correcto. Sí, porque hace poco yo he escuchado a un magistrado que decía en una entrevista, bueno, en la Corte se venden los fallos, y la pregunta que yo me hice, ¿lo sabes? ¿Y por qué no lo denuncias? Sí. ¿Qué haría César Moreno en un caso como ese? Definitivamente, si en el cuerpo colegiado yo no puedo hacer un cambio, por más esfuerzo que haga, yo me tendría que retirar, porque mis valores éticos y morales no me permitirían estar en un cuerpo con ese tipo de actitud. Bueno, entonces hago una pregunta. En la ley, en el Código Judicial, hay una serie de prerrogativas para altos cargos del órgano judicial y la Procuraduría General y el Procurador de la Administración. Y yo no me canso de decir esto porque ahí están, el tema de los 100 galones de combustible. Creo que es que la ley permite y le reconoce que los magistrados de la Corte y ciertos magistrados de los tribunales superiores, en el caso del Procurador de la Administración, para citarme yo, César Moreno, ¿usted qué le diría al país? Lo nombran magistrado de la Corte y tiene esa prerrogativa y traer vehículos exonerados. Comprométase ante el país. No, yo me comprometo. Es más, ya yo di muestra de eso. Que siendo fiscal superior especializado en asuntos civiles tenía derecho a algunas prerrogativas. Y nunca hice uso de esas prerrogativas. Jamás hice uso. Y en este caso de ser nombrado, tampoco las haría. Creo que eso es un exceso. Ya. Voy a un tema de lo que ocurre en nuestro contexto como democracia. Los fallos de la Corte Suprema no pueden abstraerse de ese contexto. Voy a poner el caso típico de los indultos presidenciales. En nuestra democracia, hasta antes del 2008, todos los presidentes, todos, no hubo uno que no lo hiciera, emitieron indultos. Indultaban cualquier delito, y muchos de esos inclusive indultaban a las personas antes de que lo denunciaran. ¿Sí? Y la Corte todos los avaló. No hubo un solo fallo en materia de indultos que no los avalaron. Sí, al indulto preventivo. El 2008 cambia eso y la Corte dice, acá, esto es inconstitucional. Pero ¿por qué razón a veces nos demoramos? Y digo como el sistema. Cuando llega el señor Martinelli a la presidencia, lo primero que hace en ejercicio de sus funciones, 2009, 2010 por ahí, emite unos indultos que iban en contra del ese fallo último de la Corte. Y la Corte esperó que el señor Martinelli no estaba ahí para comenzar a declararlos inconstitucionales. ¿Por qué ese sentido del momento de un alto tribunal de justicia que debe demostrarle la independencia del presidente cuando es presidente? O sea, ¿cómo César Moreno ve eso después de tantos años en el sistema? ¿Qué le indica a César Moreno? ¿Cuándo se prueba la independencia de un tribunal de verdad? Sabemos que los indultos es una prerrogativa, es una atribución que tiene
presidente de la República. Los indultos, la Constitución es clara, los indultos solo serán por aquellos por delitos políticos. Las características son, uno, que sean delitos políticos y que la persona tenga sentencia ejecutoriada. Si no se cumple con el precepto constitucional, yo no estaría de acuerdo y sería el primero en no avalar ese tipo de indultos. ¿Pero en qué momento, César? ¿Cuando En está el momento, presidente o después que en se el va? momento que me toque la causa. ¿Por qué? Porque yo no creo que los magistrados no pueden actuar de oficio. Sí, no, claro. Los magistrados, tengo que esperar que alguien presente la acción de inconstitucionalidad de la resolución. Yo Sí. tendría, pero si queda, yo no tendría ningún problema. Sí. Les reitero, mi posición aquí es una posición valiente en busca de participar en tratar de hacer un cambio. Voy a intentar de hacer un cambio. Voy a hacer, y eso es en pocas palabras, ¿cuál es mi intención de llegar a la Corte Suprema de Justicia? Don César Moreno, en la opinión pública se habla de unos ungidos. Si tú fueras, ¿cómo tú se sentirías frente a los otros que participaron y que están creyendo en que en verdad el sistema va a funcionar? Si tú fueras el ungido, ¿cómo? Si yo fuera el ungido, me sentiría mal. Y estarías en capacidad de decirle a la sociedad, ven acá, yo me voy, yo no espero. Sí. No, yo lo, disculpe, Sí, es que acuérdense que esto es una audiencia pública. Pero estamos realmente, calibrando tu sí, principio, tu no, formación. definitivamente. Es más, y creo que mi nombre puede ser uno de los nombres más sorpresivos. O sea, es más, yo ni siquiera, no estoy muy claro qué hago aquí. Bueno, yo presenté mi hoja de vida, salí en la lista. Cuando se dio la lista, estaba con un cliente, el cliente me reclamaba, me vas a dejar mis arbitrajes tirados, tengo que contestar un arbitraje esta semana, 2 arbitrajes esta semana, y yo le digo, no, o sea, la lista yo presenté, bueno, para intentar, 150, salí de la reunión, llego a mi oficina y estoy entre los 10, o sea, ese es César Moreno, este es César Moreno el que ustedes tienen. Sí. Bueno, tengo que hacer las preguntas que me han llegado de parte del público, ¿no? Porque si no las hago, después dicen que el procurador se las metió al bolsillo y no se hicieron, ¿no? Así que estas no son mías propiamente tal, pero tengo que hacerlas. Hay una pregunta aquí, dice, aunque esto ya fue debatido y creo que ese caso ya se reabrió y uno de esos se cerró, pero voy a hacer la pregunta por responsabilidad. De ser electo magistrado, ¿se compromete a reabrir casos semi y otros de alto perfil? Este viene de las redes sociales, dice, así que te hago la pregunta. Tendría que analizar. Yo desconozco, tengo que ser honesto, yo desconozco por qué fue cerrado ese caso que mencionan las personas. Tendría que analizar si se dan los presupuestos procesales, legales y constitucionales para la apertura del mismo. Sí, fíjense que históricamente siempre sale a relucir lo del caso Semis. Aquí está el ex magistrado que le dijo al país, después de este fallo el país no va a ser el mismo, ¿no? Cuando la Corte cerró el caso, después que la Corte había dicho que los diputados no tenían inmunidad. La procuradora que lo abrió. Ah, sí, la procuradora que pidió la reapertura y se reabrió, pero después creo que lo cerraron. Pero ¿qué opinión tienes tú con esas contradicciones de los fallos? Que a veces la Corte dice una cosa, después dice otra, y los mismos que firmaron una cosa vuelven y firman todo lo contrario. ¿Cómo tú le llamarías la atención al resto de tu... Por supuesto. Oiga, usted ayer dijo una cosa y cómo está firmando. Por supuesto, yo creo que tenemos que ser, en eso tenemos que ser serios en eso, en el tema de la jurisprudencia. Tenemos que ser constantes, y el momento que sea, si va a ser variable, tiene que ser con sustento, tiene que ser un planteamiento de peso. Mire, es muy difícil ahora en la práctica privada, cuando tú encuentras clientes que tú les tratas de explicar cómo funciona, porque hay personas que saben, conocen la Constitución, conocen las leyes, conocen el procedimiento y te preguntan como abogado, si aquí está esto, ¿por qué salió esto? Eso no es fácil.
Eso no es fácil, y por eso es que una de las motivaciones que me ha llevado a mí, porque como les decía hace un tiempo atrás, como funcionario, bueno, uno dicta el fallo, se firma, bueno, y que las personas lo reciban y ya verán cómo lo resuelven allá. Pero ahora, del lado de acá, como abogado, estoy viendo los avatares, estoy viendo los problemas de que un cliente te diga, César, dime, esto, la norma dice esto, la Corte se ha pronunciado de esta manera. ¿Y ahora qué pasó? Otra pregunta que me hacen del público dice, ¿conoce alguna ley en materia de pueblos indígenas? ¿Tiene o cuenta con estudios en materia de derechos humanos? Esa es una... No cuento no conozco el tema de la materia indígena. En derechos humanos, no tengo estudios en derechos humanos, pero algo que sí es cierto, en todas las resoluciones, en todos los proyectos, en todas mis actuaciones durante mi carrera en el órgano judicial y Ministerio Público, he tratado de que los derechos humanos sean respetados. Soy un respetuoso de los derechos humanos de las personas. Otra pregunta es, ¿cuál es su posición del alcance civil de la responsabilidad ambiental por afectaciones socioambientales? ¿Cuál es su posición? Mi posición en todo tipo de responsabilidad es lo que se pueda probar en el proceso. O sea, si se hace un reclamo, tienes que probar en el proceso. Esa es mi posición. Sea ambiental, sea civil, sea comercial, esa es mi posición. Tienes que probarlo en el proceso. Bueno, no sé si alguno, lo que iba a decir, si alguno otra de los miembros quiere hacer alguna. Carlos. Licenciado Moreno, ¿cómo usted nos puede dar la confianza perdida en la Corte Suprema con relación al manejo político dentro de los fallos? Permanentemente y más recientemente encontramos que hay demandas contra diputados que están en el seno de la Corte Suprema de Justicia y se reabren cuando los diputados tienen fallos contra los magistrados. Y la interpretación de la ciudadanía y de desconfianza es el juego político que hay entre la Corte Suprema y la Asamblea de Diputados. Realmente son situaciones que la población entiende que hay un manejo político. ¿Qué garantía usted nos puede dar a nosotros y a la opinión pública que nos está escuchando que usted va a actuar con la independencia que ha insistido aquí durante su intervención, con la transparencia con la que usted ha expresado desde el primer momento que se paró en el podio? ¿Qué cosas nos puede garantizar que César va a hacer la diferencia de lo que otros que se van a parar allí van a decir, yo voy a ser independiente y yo voy a actuar conforme a lo que dice la ley? Definitivamente no hay forma. No voy a ir a un notario a hacer una declaración de que voy a ser independiente. No, es mi palabra, es mi trayectoria durante estos 25 años, porque no quiero que se centren en el órgano judicial del Ministerio Público, sino en la práctica privada. Durante mis 5 años en la práctica privada, todas mis actuaciones han sido bajo el respeto de la ley, de la Constitución. He sido muy honesto y leal procesalmente en todos mis procesos. Siempre he sido muy leal como abogado procesalista, como abogado litigante. Jamás he tratado de violentar la ley, los principios de derecho. Siempre me he mantenido dentro de esos parámetros. Esa es la única garantía. No hay otra. No voy a ir, como les dije, no voy a ir a un notario, no voy a hacer nada de esas cosas, porque eso no es mi trayectoria. Está aquí, estoy aquí para que ustedes la investiguen, me he puesto en sus manos y solo eso es lo que podría yo decirles para garantizarles mi independencia y mi transparencia en el momento de si soy designado.
Licenciado César Moreno, ¿cómo manejó usted en la firma su decisión de aspirar a este cargo? ¿Usted pidió permiso, consultó, habló con los socios? ¿Cómo manejó usted esto? Esa fue una decisión particular. Yo decidí presentar mi hoja de vida. Cuando salió la lista, eso fue un problema. Me brindaron todo el apoyo, hubo muchas emociones, se sintieron muy contentos y quizás no han hecho esa pregunta. Esto para la firma es un problema. Es un problema lo que está pasando, porque en caso de yo ser designado, yo tendría que entrar el 2 de febrero a la Corte Suprema de Justicia. El 2 de enero. Ustedes no tienen idea de la cantidad de procesos que yo manejo. ¿Y alguno de esos procesos guarda relación con algún conflicto ambiental en el que la firma tenga grandes intereses? Nosotros no son grandes intereses. Nosotros sí manejamos un cliente que tuvo un problema ambiental. Nosotros sí manejamos un cliente que tuvo un proceso ambiental. Me permite de la pregunta que está haciendo la diputada. Quiero aprovechar el momento, que creo que la coyuntura lo da. Dice la firma, ¿cuánto vas a ganar allá? Tanto. Yo te voy a dar un poco más. ¿Qué decides tú? Si ya te dice el presidente, yo quiero que tú seas magistrado y te pone la firma acá. ¿Cuál es la decisión de César? Ya yo había pensado eso. Ya me pasó. La respuesta para el país. Ya me pasó. Esa situación ya yo la viví. Ya yo tomé la decisión. En caso de ser designado, aún que la firma me ofrezca mucho más, yo decido mantener mi posición de quedarme como magistrado de la Corte. Ya me pasó. Cuando salí del Ministerio Público. ¿Cuándo salió del Ministerio Público? En el año 2010. ¿Por qué salió? Porque se presentó la oferta laboral en la firma. Se me ofreció aumentarme el salario, pero dije no. Ya ¿En el Ministerio Público? En el Ministerio Público. Yo dije, no, ya yo di mi palabra de que me voy a asumir el reto en la parte privada. De lo que estás explicando, debo entender que te ibas a ganar menos dinero que el que se estaban ofreciendo en el Ministerio Público. Así es. Una última pregunta. ¿De dónde salen los ingresos de César Moreno en los últimos 10 años? Los últimos 10 años, bueno. En el sentido de si es solo ejercicio laboral de tu vida profesional o usted tiene acciones en empresas, tiene participación accionaria en algún lado, tienes beneficios, dividendos. Los ingresos de César Moreno son lo que gané en el Ministerio Público en los 10 años, en los últimos 5 años, lo que he ganado en la firma. Yo no soy miembro de ninguna sociedad anónima, no soy director dignatario, suscriptor, agente residente, no tengo acción en ninguna sociedad anónima. Como les comentaba, yo he mantenido la misma forma de actuar dentro del órgano judicial y del Ministerio Público, de lealtad y de mantenerme en una sola posición, en una sola pieza en mi ejercicio en la firma. Yo tengo un contrato laboral que me dice que tengo que trabajar para ellos y yo respeto ese contrato laboral. Yo, a sabiendas que podría, porque no tendría ningún impedimento de iniciar algún tipo de negocio, cualquiera de esas cosas, yo no lo he hecho, porque podría en algún momento crearme algún tipo de conflicto de interés en algunas situaciones y no quiero a mi empleador ponerlo en una situación incómoda. Okay. El representante de la Defensoría del Pueblo. Bueno, nuevamente, de ser designado magistrado por el Ejecutivo, ¿cuál sería su primera misión o gestión en transparentar la administración de justicia? La primera gestión que tendría que hacer es, lo primero es hacer un inventario real, cualitativo y cuantitativo de los casos que se encuentran en mi despacho, conocer las fortalezas y las debilidades de mi personal que estaría a mi cargo. Esas serían las primeras acciones que yo tendría que tomar, primero en mi despacho y luego
ir avanzando hacia a las partes colegiadas. No sé si hay alguno. Gracias. Usted, siendo magistrado, ¿usted va a proyectar o van a proyectar sus asistentes? Licenciado, sabemos que hay un cuerpo de asistentes, sabemos que los magistrados tienen muchas atribuciones, pero yo he proyectado cualquier cantidad, que esas son mis ejecutorías. Cuando ustedes van a ver, no he escrito libro, no tengo un libro escrito, pero mis ejecutorías están en todos esos proyectos de sentencia, de resoluciones, de demandas, de recursos de apelaciones, de recursos de casaciones que he presentado. Entonces, yo me uniría, porque ese es el compromiso. Mi compromiso es de trabajar. Yo me uniría a mi equipo a trabajar para cumplir con los tiempos procesales en cada uno de esos casos. Tengo que hacer otra pregunta que llegó de ¿cómo se dice? De las redes sociales, ¿no? Porque si no hago la pregunta me van a cuestionar a mí. Oiga, le hice una pregunta y el procurador se queda. Sí, gracias. Dice la pregunta, ¿se sometería usted a un test de inteligencia y haría un curso intensivo de lógica? Hago la pregunta, es una pregunta del ciudadano, ¿no? No, yo no tengo ningún problema, en someterme. Después que tenga el tiempo no hay problema. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, cuestionamiento, aclaración, observación? Bueno, yo me imagino que les van a hacer preguntas tan pronto terminemos, ¿no? De todas maneras, pues le damos unos minutos para que haga alguna última aclaración, observación. No, solamente para darles las gracias. Definitivamente esta es una experiencia novedosa para los que me conocen. Esto es para mí ha sido una sorpresa total. Así que lo único que me queda es agradecerle y comprometerme, en caso de ser designado, a cumplir la ley, a cumplir la Constitución, las convenciones que estén ratificadas, a comportarme con valores éticos y morales que hasta ahora los he tratado de mantener, no voy a cambiar. Ese es mi compromiso con la ciudadanía. Y los que me conocen, que me estarán viendo en televisión, saben que soy así. Soy una persona de una sola pieza, que soy honesto, que soy responsable, que soy trabajador. Ese es mi compromiso. Eso es lo único que podría decir. En nombre de la comisión le agradecemos que haya asumido esta responsabilidad, porque acuérdese que la responsabilidad no solamente ante la comisión, sino ante la opinión pública. Claro, por supuesto. Le hacemos saber que producto de su participación y luego de las preguntas o las audiencias a todos los otros aspirantes, la comisión va a hacer llegar al Ejecutivo un informe que tiene que recoger su participación y la forma como ha contestado estas preguntas. Así que le agradecemos en nombre de la comisión y suerte. Gracias a ustedes. Bueno. Saludos.